Bien hallados a Sintoniza Europa. Los fabricantes de coches cada vez se parecen más a los timadores. Desde siempre han usado la extorsión para que gobiernos y comunidades les apoyaran y les incentivaran en su fabricación. Y actualmente, cuando un coche sale de las líneas de producción de Martorell o Almusafes, por citar un ejemplo, han recibido en subvenciones y ventajas más de lo que vale hacer el coche. La excusa siempre ha sido que creaban puestos de trabajo. Y no les han caído los anillos en falsificar sus sistemas para que pareciera que cumplieran con la legalidad. Decían que eran verdes cuando eran un saco de polución. Y esto lo sabía Europa. Pero no es solo esto. Ahora, un coche cuesta más de la mitad menos de fabricar que hace 10 años o 20 años. Todas las marcas están alrededor de 100 horas por vehículo y algunas, como Tesla, las han rebajado notoriamente. Pasaron lo mismo con las plataformas, de las cuales hay 6 o 7 modelos para todas las marcas, con los mismos motores y con los mismos cambios de marcha. Es decir, prácticamente lo que eliges es la carrocería, todo lo demás es montado tipo kit. En su avaricia sin límites, fueron también unificando la electrónica y la informática y apretando a sus proveedores, muchos de los cuales han caído, uno tras otro. Han caído hasta quedar solo 2 fabricantes de chips, uno en Taiwán y otro en Corea, junto con el de los coches chinos, que esos van por su lado. Y entonces es cuando se ha producido la debacle. Si comparten las centralitas de control de los coches, las pantallas táctiles y los sistemas de ayuda al conductor los mismos componentes para todos los vehículos de todas las marcas que se venden, pues han quedado en manos de los taiwaneses, coreanos y chinos, que curiosamente protegen su industria automovilística. Por decir marcas, un Kia te lo dan al instante, un Volkswagen a los 3 o 4 meses, como 4 o 5 meses un Peugeot. Pero la locura de lo que solo ellos son responsables va más allá. Nos han vendido que precisamente los coches deben subir de precio por el coste de la informática. Pues mienten como bellacos. La informática lo que hace es abaratar precios. Y si las centralitas de control son las mismas para todos, el precio de un programa es irrisorio. Solo es cosa de poner los sensores y activar el software. Y un chip vale céntimos. Pero es que nos hemos acostumbrado a pagar por videocámaras que valen 25 euros en Amazon, si los valen 600 pavos, solo porque estaban integradas en el coche. Y eso es el gran negocio de los fabricantes que quieren ganar aún más vendiendo menos coches y produciéndoles más baratos que nunca. En fin, un cártel de timadores y extorsionadores de altos vuelos europeos. Si el vídeo lo consideras interesante, compártelo y se agradece que te suscribas al canal activando la campanita. Espero tus opiniones. Buenas tardes.